Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es José Rodríguez, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño y esta es una evaluación que corresponde a la asignatura de transferencia de calor. Les voy a estar hablando en esta ocasión de el cálculo, diseño y fabricación de un intercambiador de calor de tubos y carcasa. A su vez estaré hablando un poco sobre los materiales normalizados y la inspección y mantenimiento. Ok, para avanzar un poco más dinámico en esta presentación, estará diseñada desde lo que son los materiales y las tablas hacia los cálculos que van a ser lo último de la presentación para no alargarme tanto. De la descripción general del equipo tenemos que es un tipo de intercambiador de carcasa y tubo, una configuración de dos etapas en paralelos idénticas. El servicio va a ser de recuperación de calor de fluente gaseoso a gas frío y las normas aplicadas va a ser las API estándar 660, novena edición del 2015 corrigiendo el 2020, el ASME sección octava y la tema tipo M. Aquí tenemos un modelado de lo que es el intercambiador de calor, en cómo va a estar trabajando con los diversos fluidos. Más o menos este es el tipo de modelo que les voy a estar presentando. Ok, seguimos geometría y modelado. Todos estos valores fueron previamente calculados, más adelante les estaré mostrando, pero en rasgos generales tenemos que de los valores más importantes tenemos que el número de tubos va a ser 2752 por etapa, la longitud va a ser de 30 pies, aproximadamente 9 metros, el diámetro externo del tubo va a ser 1.16 pulgadas, el espesor va a ser 0.083 pulgadas y la distribución de los tubos va a ser triangular. Aquí tenemos las distintas geometrías de los tubos dentro de la disposición del haz de tubo del intercambiador de calor, que tenemos arreglo en cuadrado, en triángulo, en cuadrado rotado, rombo, pirámide invertida, entre otros, de los cuales nosotros estaremos usando el triangular a 30 grados con un paso de 1.5 pulgadas y el diámetro total de la carcasa va a ser el diámetro interno 2.42 metros. Ok, de los materiales principales, de los cuales les voy a mencionar, tenemos los tubos, que va a ser en acero AISI 360L inoxidable sin costura, que es este que tenemos acá. Para las placas tubulares, el acero, el mismo acero, la carcasa, para la carcasa, los baffles, el cabezal y la cámara de retorno, tenemos el acero ASTM A516 GR70, que es este que tenemos acá, la derecha, la parte superior. Las bridas tenemos ASTM A110 ASME B16.5 clase 300, que es esta que tenemos acá, y para los pernos y tornillos tenemos la ASME A19, perdón, A193 B7 y A194 H2, que son estos que tenemos acá. Y bueno, ya aquí tenemos la nomenclatura, no me voy a extender mucho para no hacerlo tan largo. De la soldadura y fabricación tenemos dos tipos principales, que es SMA y GMAW, que sería por electrodo y TIC. Y dentro de las inspecciones de la soldadura tenemos lo que sería las radiografías en las zonas críticas de la soldadura. Para la unión tubo-placa tendremos el rolado más sellado y los deflectores van a estar espaciados en todo el intercambiador de calor un 20%. De los soportes internos tenemos barras antivibración y anillos de soporte. El montaje va a ser horizontal sobre zapatas soldadas y el acabado interior va a ser pulido. De la inspección y prueba tenemos los tipos de pruebas, que se va a hacer prueba hidrostática, que va a ser 1.3 veces la presión de diseño según las normas ASME, octava edición. La radiografía se va a hacer en 100% de las soldaduras críticas. El líquido de tinta penetrante va a ser en las uniones secundarias, como es este que vemos acá, en la parte superior derecha. Y la inspección visual va a ser totalmente las dimensiones del intercambiador en todas sus dimensiones.
En la instrumentación y accesorios tenemos las válvulas de drenaje o venteo en el cabezal o la carcasa, que sería esta en la parte superior derecha, la cabezal o carcasa. Tendríamos su válvula. En los termopozos tendríamos termómetros bimetálicos. En las bridas de cabeza tendríamos bridas en los cabezales y accesorios visuales en los laterales desmontables. Bueno, esto sería todo lo que en la parte de las tablas y los materiales. Ahora voy a irme brevemente a la parte de diseño. Ok, aquí tenemos los datos del proceso que ya debidamente están en la plataforma. Voy a esperar un rato que esto responda. Ok, ok, ok. Momento. Ok, ya logré volver otra vez. Aquí no me va a tardar mucho mostrando los datos del proceso. Ok, paso 1, calculamos la carga térmica. Con la siguiente fórmula, Q es igual a M por el Cp, por la variación del tiempo, el flujo másico y el Cp. ¿Qué usamos el flujo mágico? El flujo másico del efluente caliente, porque tiene menor cambio del Cp y es más fiable el diseño inicial. El Cp se refiere a la capacidad calorífica a presión constante. Tenemos la fórmula que empleamos, sustituimos valores y tenemos que la carga térmica va a ser 158.426.000 BTU hora. El flujo másico va a ser clave para el diseño de este intercambiador de calor debido a su magnitud tan elevada. Tenemos como paso 2 temperatura logarítmica, la cual podemos calcular, bueno, con la diferencia de las temperaturas y el logaritmo de la misma, nos da como resultado 139.64 Fahrenheit. Luego tenemos el cálculo del coeficiente global de transferencia con la siguiente fórmula, donde aquí especifico que HI es el coeficiente de la película interior del fluido de los tubos, el HO es el exterior, el T es el espesor del tubo, K es la conductividad térmica del material del tubo, DO es diámetro externo, DI es diámetro interno. Bueno, sigo. Ok. Aquí esto es un extracto de la norma API, donde tomé como el espesor, dice espesor mínimo nominal, 0,083 fue el espesor que utilicé, y en tubería de 1 pulgada. En los cálculos de propiedades promedio, todas las propiedades se le calculó el promedio, tanto la viscosidad como el Cp, como la densidad, como a la constante K, que era la conductividad térmica del tubo, para poder operar también y encontrar el HI, el H interno y el H externo, que representa el coeficiente de la transferencia de calor por convección. Para gas usando la correlación de Dittus-Volter. Entonces, tenemos que H es igual a NU por K sobre el diámetro, diciendo que NU es igual a 0.23 sobre K por el diámetro por Reynolds a la 0.8 por PR a 0.3.
calculamos Reynolds, calculamos las otras magnitudes. No me voy a parar mucho aquí para seguir avanzando. Y tenemos el U. Este primer U fue clave para el diseño del intercambiador, ya que aquí hice una tablita con los valores. Inicialmente lo quise hacer con tubo de 20 pies, pero no se pudo por la cantidad de tubos que me arrojó. Luego lo cambié a 30 tubos. Aquí está el longitud estándar de 30 tubos, ya que fue mucho, demasiado, por el área del cálculo de la transferencia térmica, por el Q que fue muy elevado, por el flujo másico a su vez también. Y entonces al tener un coeficiente tan bajo junto con la temperatura media tan baja, fue bastante complicado solucionar ese problema de flujo, de consumo. Paso 5, selección de la geometría del tubo. Bueno, ya eso lo seleccioné y me dio como primera instancia un número de 10.000 tubos. Ahí es cuando decido hacerlo por dos etapas. Aquí hice una tablita modificando los valores. En el área externa del tubo mantenemos los mismos valores y la cantidad de tubo va a ser 5017. Y bueno, pude mejorar ese número usando la implementación de baffles para mejorar el flujo másico. Aquí implemento las fórmulas donde puedo hallar un Q nuevo y poder calcular, ya que el Q nuevo que me dio, bueno, basado al Q anterior, nos damos cuenta que solo necesitamos el 74% que necesita el sistema. Esto indica que podrá reducir el flujo másico un 25% manteniendo la misma geometría de la carga térmica deseada. Es decir, gracias a los baffles pudimos reducir un 25% el flujo que se transfería dentro del intercambiador de calor. Aquí tenemos los datos antes y después con los baffles. La consideración de diseño implementar con los baffles según las normas API 660. Y aquí tenemos nuevamente los tubos, cálculo de área, cálculo de tubo. Ok, tenemos como tubos por cada intercambiador, o sea, por cada etapa, 2.752 tubos. Se pudo reducir bastantes, o mejor dicho, significativamente, la cantidad de tubos y el diámetro de la carcasa. Implementamos la siguiente fórmula, donde conseguimos el diámetro interno de las de tubos de la carcasa en pulgadas, entre el paso, el número de tubos máximo, el factor de empaquetamiento que tenemos que es 0.86 para triangular, que fue la que designamos inicialmente. Tenemos que la carcasa, bueno, 2,42 metros. Y ya aquí es donde, ya después de que hice toda esta cantidad de cálculos, fue que pude empezar con el diseño modelado de las especificaciones del intercambiador de calor, según las normas API 660, y fue como donde comencé a diseñar totalmente. Pero los pasos fueron que hice el intercambiador de calor en una primera instancia con el método normal. Luego me di cuenta que el flujo era muy alto. Luego tuve que implementar baffles para aumentar la turbulencia. Luego tuve que separarlo en dos etapas en paralelo. Entonces fue arduo el trabajo de calcular el intercambiador de calor. Pero sin más dilaciones, bueno, este fue todo el diseño del intercambiador de calor, por lo cual, bueno, doy finalización a toda esta ponencia. Gracias.